Nadie en Chucándiro habría imaginado que Paquita la del barrio pondría un pie en esa iglesia, y mucho menos que se quedaría sentada al fondo, en silencio, con la mirada clavada en el altar. Venía de cantar en la feria de Yuriria la noche anterior, le habían pagado bien, aunque no tanto como antes, pero ya no lo hacía por fama ni por aplausos, decía que ahora cantaba por costumbre, porque no le sabía vivir sin subirse al escenario y gritarle al dolor en forma de ranchera. La camioneta que la llevaba de regreso a la ciudad se detuvo de golpe a mitad del camino, un problema en el motor, según dijo el chofer. Y mientras lo arreglaban, Paquita, con su rebozo al cuello y el gesto duro que la caracterizaba, decidió caminar un poco por la calle principal del pueblo. Pasó frente a una iglesia pequeña, vieja, con ladrillos desgastados y una campana que no sonaba como las demás. En la puerta, un letrero de madera decía: "El que tenga oídos, que escuche". Ella rió. No por burla, sino por costumbre. Ya escuché bastante, murmuró. Pero algo la hizo entrar. Tal vez fue la brisa que salió del interior como un suspiro tibio, tal vez fue el olor a madera, incienso y polvo viejo que le recordó a su madre, o tal vez fue solo que necesitaba un lugar donde sentarse sin que nadie la mirara como la artista, la que canta contra los hombres, la mujer que no se deja. El padre Pistolas estaba justo comenzando la misa, no gritaba, no regañaba, hablaba pausado, con una voz tan clara que parecía leída desde el alma, no desde el misal. Paquita se quedó ahí, de pie, en la entrada, con el cuerpo rígido, pero los ojos fijos en él. No venimos a esta vida para vengarnos, dijo él, con una fuerza tranquila. Venimos para aprender a sanar lo que otros quebraron, porque si no, ¿quién va a romper esa cadena? Ella frunció el ceño. Sentía como si cada palabra estuviera dirigida hacia su garganta, esa que tantas veces había usado para escupir canciones llenas de rabia. El dolor no se canta, se entrega, dijo el padre, sin levantar la voz. Y eso la tocó más de lo que habría querido admitir. Porque ella siempre había cantado para desahogarse, para castigar, para no quedarse callada, pero, ¿entregar el dolor? ¿A quién? ¿A qué? Buscó una banca en la parte trasera y se sentó, como quien no quiere molestar, pero se quedó. Toda la misa, sin moverse. Cuando terminó, todos comenzaron a salir, ella no. Solo lo observó mientras él recogía las hojas del púlpito con calma, como si supiera que no estaba solo. Padre, dijo Paquita en voz baja, pero firme. Él levantó la mirada, y no se sorprendió, como si ya supiera que ella estaba ahí desde el principio. ¿Usted cree que todos merecen perdón? Preguntó ella, con esa voz áspera que mezclaba cigarro, desvelo y canciones viejas. El padre Pistolas dejó los papeles sobre la mesa y bajó lentamente del altar, no se acercó demasiado, no la miró como se mira a una figura pública, la miró como se mira a una mujer cansada, con los hombros duros pero los ojos a punto de romperse. Creo que, todos lo necesitamos, dijo sin levantar la voz. Paquita se rió, esa risa amarga que usaba cuando no quería llorar. Yo no lo necesito, ya me hice fuerte sin él, sin nadie, respondió mientras se acomodaba el rebozo, como si necesitara volver a envolver lo poco que le quedaba de ternura. ¿Fuerte, o sola? Dijo él. No fue una pregunta brusca, ni con tono de reclamo. Fue suave, como quien sabe lo que está diciendo, porque lo ha dicho antes, a otros, y a sí mismo. Ella no contestó, solo bajó la mirada. Canté contra todos, contra los que se burlaron, contra los que me humillaron, contra los que me abandonaron, susurró. Les escupí en la cara con cada letra, y me aplaudieron por eso, me pagaron por eso. ¿Y te pagaron suficiente? Preguntó el padre, sentándose en la banca de enfrente, pero sin invadir su espacio. Me pagaron con soledad, respondió ella sin pensarlo, como si esa frase hubiese estado esperando salir desde hace años. El silencio entre ambos no fue incómodo, fue necesario. Afuerita, la gente pasaba sin saber que en ese rincón, dentro de esas paredes viejas, estaba ocurriendo algo que no cabía en palabras, algo que ni los discos de oro, ni las entrevistas, ni las giras habían podido tocar. A veces, no necesitas que el mundo te entienda, solo que alguien te escuche, dijo el padre. Ella lo miró por fin, no como artista, ni como mujer herida, lo miró como niña,
como esa niña que una vez confió y le rompieron todo lo que era. ¿Cree que Dios me escucha, después de todo lo que he dicho? Preguntó casi en un susurro. Dios no tiene los oídos tan frágiles como los de algunos hombres, respondió él. Y fue entonces, cuando Paquita bajó la guardia. Sus hombros se soltaron, su pecho se hundió. Y la primera lágrima cayó sin pedir permiso. Pero no era de arrepentimiento, era de descanso. Cuando era niña, mi mamá me llevaba a misa, pero yo no entendía nada, dijo Paquita, mientras frotaba las yemas de los dedos entre sí, como si buscara el tacto de otra época, de otra piel. Solo me gustaba cuando todos cantaban, y yo podía hacer que mi voz tapara la de los demás. Siempre fuiste fuerte, incluso en silencio, dijo el padre sin perderle la mirada. No, no era fuerza, era miedo, confesó ella, y sus ojos se nublaron otra vez. Miedo de que si me callaba, alguien me aplastara otra vez. El padre Pistolas guardó silencio, no era el tipo de hombre que interrumpía el dolor ajeno con consejos vacíos, él sabía que, a veces, la verdad salía cuando se dejaba espacio para respirar. Tuve que pelear contra todos, continuó ella. Contra los que me quisieron usar, contra los que me bajaron del escenario por decir lo que pensaba, contra los que decían que una mujer dolida no debía cantar. Que no debía tener micrófono, ni público, ni rabia. Hizo una pausa, y tragó saliva. ¿Y sabe qué es lo peor? Dijo con una sonrisa irónica. Que los que más daño me hicieron, eran los que decían amarme. El padre asintió despacio, sin prisas. Y por eso dejaste de creer en el amor, dijo, no como quien acusa, sino como quien entiende. No, dejé de creer en los hombres, respondió ella. Y eso me alcanzó hasta en el escenario, porque cada canción que cantaba, era como volver a gritarle al que se fue, al que me traicionó, al que se burló cuando lo necesitaba. Se quedó mirando la vela encendida en el altar, su llama temblaba, como temblaba ella. Pero nunca dejaste de buscar que alguien te escuchara, dijo él. ¿Y si no hay nadie que escuche? Preguntó ella, sin mirar. El padre Pistolas respiró hondo, y su voz bajó aún más. Si tú estás aquí, es porque alguien ya te escuchó. Esa frase cayó como un golpe sin violencia, pero con todo el peso del alma. Y en ese instante, ella ya no era Paquita la del barrio. Era Francisca, la niña que una vez creyó, y luego aprendió a defenderse con gritos y canciones. Era esa niña, la que nunca tuvo con quien llorar en paz. A veces me preguntan si todavía creo en Dios, dijo Paquita, con la voz más baja. Y yo no sé qué contestar, porque lo que tengo no es fe, es costumbre de hablarle cuando ya no tengo a nadie más. El padre Pistolas la observó con compasión, pero sin lástima. Sabía que esa frase no venía de arrogancia, sino de cansancio. La costumbre también es una puerta, lo importante es que no esté cerrada, respondió él, con esa calma que no pedía explicación, solo presencia. Ella se frotó las manos, como si tuviera frío, aunque afuera el sol comenzaba a calentar el adobe de las paredes. Una sola vez, le pedí a Dios que me protegiera del dolor, dijo ella, mirando al frente. Y esa noche, me rompieron en pedazos. La voz se le quebró, pero no se detuvo. Desde entonces, no volví a pedirle nada, solo le canté. Porque si iba a llorar, al menos que me pagaran por hacerlo. El padre cerró los ojos un momento, como si sintiera en carne propia cada palabra. ¿Y hoy por qué estás aquí? Preguntó él. Ella lo miró, y por primera vez, no había dureza en su rostro, ni sarcasmo, ni desafío. Solo una mujer cansada, y sincera. Porque, aunque no le pedí venir, llegué, susurró. Y entonces, se hizo un silencio distinto. Uno que no pesaba, que no dolía, uno que envolvía. El tipo de silencio que solo ocurre cuando el alma empieza a ceder. El padre Pistola se puso de pie y caminó hacia el altar, encendió una vela nueva, sin decir palabra. Esta no es por los que te fallaron, ni por los que se fueron, dijo. Es por ti, por la que aún está buscando volver a creer. Ella se quedó mirándola, y por dentro, algo se movió. No era un milagro.
No era una conversión. Era solo una grieta, pero por ahí empezaba a entrar la luz. Yo no vine a confesión, padre. Dijo ella, casi con una sonrisa cansada. No esperé encontrarme con usted, ni con esto. Lo sé, pero a veces, uno no elige dónde se rompe, respondió él. Ella bajó la mirada, sus manos apretaban el rebozo contra el pecho, como si aún quisiera cubrir el corazón, aunque ya no pudiera. ¿Sabe cuántas veces me han dicho que estoy amargada? Preguntó con voz baja. Que por eso canto lo que canto, que por eso no tengo pareja, ni hijos, ni calma. El padre no respondió, solo la escuchó. Y yo me burlaba, me reía, porque no iban a entender jamás lo que sentía cuando me quedaba sola en un cuarto de hotel, cuando me bajaba del escenario y no había más que silencio y frío. Cerró los ojos por un segundo, pero no para huir, sino para recordar. Yo le cantaba al abandono, no porque quisiera quedarme ahí, sino porque no sabía cómo salir. El que canta su dolor, ya empezó a sacarlo, dijo él. Pero el que lo entrega, ese empieza a sanarlo. Paquita sintió algo en el pecho, no era alivio. Pero tampoco era rabia, era esa punzada que uno siente cuando algo empieza a cambiar, aunque todavía duela. Yo ya no sé cantar desde otro lugar, dijo. Cada verso que digo es como una espina, cada canción es un reclamo, cada grito, es el eco de lo que nadie me quiso explicar. Tal vez no se trata de cambiar lo que cantas, sino de entender desde dónde lo haces ahora, respondió el padre. Porque cuando uno sana, no se calla, canta diferente. Ella lo miró con una mezcla de duda y ternura, como si quisiera creerle, pero aún le costara. ¿Y si ya es muy tarde? Preguntó. Él negó con la cabeza, despacio, como quien responde sin palabras. Mientras aún cantes, no es tarde. Paquita tragó saliva, y en silencio, dejó que otra lágrima escapara. Pero esta vez, no la limpió con prisa, la dejó rodar. Cuando salió de la iglesia, el sol ya estaba alto, pero no quemaba. Más bien parecía envolverla, como si también quisiera decirle algo. Afuera, la camioneta ya estaba lista. El chofer la esperaba, pero no se atrevía a interrumpir. Paquita no dijo nada, solo subió con calma. Mientras avanzaban por el camino polvoriento, ella miró por la ventana, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió prisa por llegar a ninguna parte. Esa noche, en el palenque, el público la esperaba como siempre, con gritos, con cerveza, con ansias de oírla escupir verdades a ritmo de mariachi. Pero cuando subió al escenario, no traía el mismo fuego. No era debilidad, era otra cosa. Sus ojos tenían un brillo distinto, como si viniera de otro lugar. El presentador gritó su nombre, y la ovación fue estruendosa. Paquita tomó el micrófono, pero no habló de inmediato. Solo miró al frente, como si buscara a alguien en medio de toda esa gente. Y luego, en voz baja, como si fuera para sí misma, dijo. Esta va, no para el que se fue, sino para la que sigue aquí. El silencio fue total, y entonces empezó a cantar. La letra era la misma, pero la intención había cambiado. Ya no era un grito de guerra, era una confesión, una memoria cantada, una caricia en forma de reclamo. Muchos no lo notaron, pero algunos sí. Algunos sintieron que esa noche, algo distinto se quebró en sus palabras, algo que no sabían cómo nombrar, pero que los hizo quedarse callados cuando ella terminó. No hubo insulto. No hubo grosería. Solo una mujer, que cantó con el alma abierta. Cuando terminó su presentación, no se fue directo al camerino. Se quedó un rato de pie, mirando el escenario vacío, respirando hondo. Sabía que algo había cambiado, pero no sabía cómo ponerle nombre. No hacía falta, porque dentro de ella, ya lo sentía. Al día siguiente, mientras el chofer preparaba todo para volver a la ciudad, Paquita se levantó más temprano de lo habitual, no pidió café, no se maquilló, no encendió la televisión. Solo se puso el mismo rebozo que usó en la iglesia, y salió a caminar. Nadie la reconoció. O si lo hicieron, prefirieron no molestar. Ella no caminaba como una estrella. Caminaba como alguien que buscaba algo, o que quizá ya lo había encontrado,
pero no quería soltarlo tan pronto. Cuando llegó al pueblo, se detuvo frente a la iglesia otra vez. No había misa. Estaba cerrada. Pero se sentó en la escalinata, como quien espera sin saber por qué. A los pocos minutos, la puerta se abrió desde dentro, y el padre Pistolas la vio desde el umbral, sin sorpresa, sin preguntas. Volví, dijo ella, sin rodeos. No lo dudé, respondió él, mientras abría de par en par la puerta como quien abre no solo un lugar, sino un espacio en el alma. Paquita entró, caminó despacio hasta la misma banca, y se sentó como si le perteneciera. No había incienso, ni coro, ni feligreses. Solo silencio, y madera. Anoche canté distinto, y no porque quisiera, dijo. Me salió de otro lugar, uno que me incomoda, porque no lo conozco. El padre no respondió. Solo la dejó hablar. Estoy acostumbrada a escupir veneno, a decirle al mundo lo que no me dieron, y de pronto. Sentí que lo estaba cantando como si se lo dijera a mí misma. Su voz tembló un poco, pero no se detuvo. Nunca me ha dolido tanto cantar, y al mismo tiempo, nunca me había sentido tan viva. El padre Pistola se sentó cerca, sin interrumpir su silencio. Tal vez anoche no solo cantaste para ti, sino por todas las que nunca se atrevieron a hacerlo, dijo al fin. Paquita lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, no sintió la necesidad de fingir fuerza. Porque ahí, por fin, no tenía que defenderse de nadie. Una vez, alguien me dijo que yo era el retrato de la amargura, dijo Paquita, con la mirada fija en la vela que aún estaba encendida. Que nadie podía quererme porque yo no sabía querer, que todo lo que tocaba, lo convertía en reproche. El padre Pistolas no la interrumpió. Solo asintió muy lento, como quien ya escuchó eso antes, como quien alguna vez también se lo dijo a sí mismo. Y yo me lo creí, tanto que lo hice canción, lo hice escudo, lo hice mi bandera. Me defendí con eso durante años, padre, porque era eso, o volver a romperme. A veces, lo que creemos que nos protege, es justo lo que más nos aleja de lo que necesitamos, respondió él. Paquita cerró los ojos. No para llorar, esta vez no, sino para dejar salir algo que había estado guardando. Yo no necesito a un hombre, eso siempre lo supe, pero lo que nunca me permití decir, es que sí necesitaba un abrazo que no doliera, una voz que no juzgara, un silencio que no matara. Su voz ya no tenía rabia, tenía eco. Y ayer, cuando usted encendió esa vela por mí, sentí algo que no había sentido en décadas, como si alguien, por fin, encendiera una luz, no para verme, sino para que yo viera desde dentro. El padre Pistolas caminó hasta el altar, tomó una hoja en blanco y la dejó sobre el atril. Lo que viene, aún no está escrito, dijo. Pero tú decides con qué tinta llenas la siguiente canción. Paquita sonrió, pero no fue una sonrisa de victoria, fue una sonrisa de descanso. Esa hoja en blanco, le decía más que cualquier sermón. Porque por primera vez en su vida, no tenía que cantar desde la herida, podía cantar desde la cicatriz. Y eso, ya era un comienzo. Antes de irse, Paquita se quedó un momento más sentada frente al altar, no rezó, no pidió nada, solo respiró. Como si necesitara guardar dentro de sí ese lugar, ese silencio, ese instante que no se podía comprar con dinero ni llenar con aplausos. El padre Pistola se acercó con una taza de barro entre las manos, té de canela, el mismo que servía a quienes llegaban buscando consuelo, o simplemente compañía. Paquita lo tomó sin decir palabra, y bebió despacio, como si el calor de esa bebida le devolviera algo que no sabía que había perdido. Gracias, dijo por fin. No por lo que me dijo, sino por lo que no necesitó decir. El padre asintió con una sonrisa serena. A veces, las palabras estorban donde el alma ya entendió. Paquita dejó la taza en la banca, y se puso de pie. Usted no me salvó. Pero me dejó ver que todavía puedo salvarme. Él no la corrigió, no le dijo que ya estaba salvada, porque sabía que la fe verdadera no llega con aplausos, llega cuando el alma se atreve a quedarse sola, sin escudos, y sin pretextos. Al salir de la iglesia, el viento le acarició el rostro, y por un segundo, volvió a sentirse niña. No la de las canciones, ni la que desafió a todos,
sino la que aún creía que un nuevo comienzo era posible. Subió a la camioneta, sin mirar atrás. No porque quisiera olvidar, sino porque algo dentro de ella ya se había quedado ahí, junto a esa vela encendida, junto al silencio que no exigía nada, junto al único hombre que no intentó cambiarla, sin entenderla. Y mientras se alejaba del pueblo, no pensó en lo que había dicho, ni en lo que había llorado. Pensó en lo que aún podía cantar, sin rabia, sin miedo, sin cadenas. Días después, en una entrevista de televisión, el conductor le preguntó lo mismo que tantos otros antes. ¿Y usted, Paquita? ¿Todavía odia a los hombres? Ella sonrió, pero no con sarcasmo, sino con algo más hondo. Una sonrisa sin coraza, sin filo. No los odio, respondió. Pero tampoco los excuso, solo entendí que mi guerra ya no está allá afuera, está aquí adentro, y si no me reconcilio conmigo, ¿con quién, entonces? La respuesta dejó al público en silencio, y al conductor sin palabras. No era la misma mujer que acostumbraban ver, había algo distinto, algo que no sabían cómo nombrar. Esa noche, al subir al escenario, no gritó. No lanzó puñales disfrazados de coplas. No buscó venganza, solo cantó, con una calma que estremecía más que cualquier insulto. Y cuando terminó la primera canción, antes de seguir con la segunda, alzó la vista, como si alguien estuviera mirándola desde lejos, o desde dentro. Esta es para el que se fue sin explicaciones, pero también, para la que por fin entendió que no necesitaba esas explicaciones para seguir cantando. La ovación fue distinta. No por el volumen, sino por el silencio que le siguió. Porque por primera vez, el escenario no era un campo de batalla, era su lugar de redención. Y en un rincón de su camerino, al lado de sus vestidos brillantes, de sus zapatos altos y su maquillaje, había una hoja en blanco. Sin firmas. Sin títulos. Solo una hoja. La había guardado desde aquel día, como promesa, como recordatorio. De que toda historia puede volver a escribirse. Y de que incluso las mujeres más fuertes, también necesitan ser abrazadas con el alma. Si esta historia del Padre Pistolas y Paquita la del barrio tocó tu corazón, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para más relatos como este. Comparte con quien necesite fortalecer su fe por medio de estas historias. Dios bendiga al Padre Pistolas.